Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a hacer un video para explicar la actividad 1 de la asignatura Estructura del plan de negocios. Entonces, en pantalla estamos observando la actividad 1, que es una actividad evaluativa de la asignatura. Entonces, abrimos la actividad 1. Dice actividad 1 evaluativa, análisis del recorrido del cliente al producto o servicio. Entonces, vamos a leer rápidamente lo que se nos pide. Entonces dice, el estudiante de forma individual elaborará un análisis del recorrido del cliente al producto o servicio con el objetivo de observar las diferentes variables que se presentan al momento de interactuar con el producto o servicio. Entonces queda claro allí que lo que vamos a hacer es un recorrido, analizar un recorrido del cliente, ¿ok? Cuando va a adquirir un producto o servicio. Entonces, sigue diciendo, esta actividad desarrollará acciones de competencia, de gestión del conocimiento y aprendizaje permanente. Entonces ahora nos vamos a ver. Recuerde su experiencia al momento de buscar información sobre un hotel acerca de las posibilidades de encontrar hospedaje y los servicios y las comodidades que éste ofrece, como son parqueadero, recepción, estado de las habitaciones, restaurantes, espacios comunes, espacios de entretenimiento, servicio a la habitación, elementos de apoyo tecnológico. Y entre elementos de apoyo tecnológico, todos los que se ven allí como Wi-Fi, TV, teléfono, señal de cable, entre otros. Entonces sigue diciendo, con base en lo anterior, ¿cuál sería la manera más rápida de solicitar una reserva? ¿Cuál es la manera más efectiva de encontrar un hotel que supla sus necesidades? ¿Existen otros modelos de negocio que puedan reemplazar la forma como se presta el servicio de hoteles en la actualidad? Esas son preguntas, digamos, que se hacen en el ejercicio, cuestionamientos, que nos ayudan a reflexionar un poco de manera previa antes de desarrollar la actividad. Dice juzgar, lea la sección Charter 5 Customer Journey Mapping, que es como un capítulo 5 de la experiencia que vive el cliente o el mapa de la experiencia del cliente, de un libro que se llama Transform Customer Experience. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros descarguemos el libro y revisemos el capítulo 5. Está en inglés, yo lo estuve revisando, es un texto muy interesante, pero también sigue diciendo aquí, consulte las páginas web método Scamper. Ahí es importante que ustedes conozcan cuál es el método Scamper. Dice guía para aplicar esta técnica de creatividad. Y esta que dice Customer Journey, aprende a planear la CX de sus clientes. Entonces, el material de apoyo está y la actividad se basa precisamente en ese material de apoyo. Sigue diciendo, adicionalmente, haga una búsqueda de la página web Club Excelencia en Gestión y localice el documento guía para crear un Customer Journey Map de su negocio, que es el mapa de la experiencia del cliente. Hay una guía. Ok. De todos modos, yo no voy a abrir esas guías porque yo tengo claro qué es lo que hay que hacer, ya yo revisé todo el material. En la lectura de sus recursos, identifique y tome nota de los aspectos centrales relacionados con los pasos para construir el Customer Journey Map, la definición del Scamper, que también se pide, y los pasos para el diseño de productos o servicios. Estos apuntes le servirán de insumo. Entonces, ahora sí nos vamos a el actuar. Y ya en el actuar se nos pide puntualmente qué es lo que vamos a hacer. Entonces dice, haga el análisis del recorrido que realiza el cliente o el usuario al momento que adquiere o accede a un producto o a un servicio. Entonces mire que lo que nos están pidiendo es el análisis del recorrido del cliente cuando va a adquirir o cuando va a comprar un producto. Previamente, escoja un producto o servicio existente, es decir, usted va a escoger un producto o servicio el que usted quiera, el de su preferencia. Sigue diciendo, identifique sus características de quién, del producto o servicio y proceda a descargar de la plataforma Nexo este archivo que está en el cel que se llama recorrido del cliente, que ya lo vamos a ver. Léalo y proceda a diligenciarlo teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. ¿Qué recomendaciones se nos dan? Uno, actividades del cliente. Describa las diferentes actividades que realiza un usuario
en el proceso de precompra y poscompra. Ahí nos están pidiendo cuáles son esas actividades que hacen los clientes durante la precompra o durante el proceso de precompra y luego durante el proceso de poscompra. Ese es el primer punto que vamos a hacer, actividad del cliente. Luego, objetivo de la experiencia del cliente. Aquí vamos a identificar el objetivo del cliente en cada una de las acciones que realiza en el proceso de precompra y postcompra. Entonces vamos a escribir, a definir unos objetivos, ¿cierto? Que están relacionados con la experiencia del cliente. ¿Ok? Bien, y que a su vez también están relacionados con ese proceso de precompra y postcompra. Bien, 3 puntos de contacto. Entonces, dice acá, relacione los diferentes elementos que intervienen en el proceso de precompra y postcompra. Ejemplo, página web, app, recepción, parqueadero, entre otros. Cuarto, evaluación de la experiencia. De acuerdo con la actividad y el punto de contacto, evalúe de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excepcional. El proceso de precompra y postcompra. Y 5, dice responsable, identifique cuál es el área de la organización que ejecuta cada actividad. Finalmente, el punto 6 dice idea de emprendimiento. Aquí lo que vamos a es analizar los hallazgos obtenidos a partir de la evaluación y vamos a plantear alternativas de solución como punto de partida a una idea de emprendimiento, pero teniendo en cuenta el método Scamper. Ok. Entonces, ya una vez ustedes hagan eso en el formato Excel, usted dice, finalmente elija en la opción grupos de trabajo, selecciona ahí el grupo que desea consolidar. Entonces, este espacio le permitirá participar en el foro grupal. Tenga en cuenta que el grupo conformado será definitivo para el desarrollo de las siguientes actividades. De igual forma, si al iniciar la siguiente actividad usted no ha seleccionado un grupo, el docente lo ubicará de manera aleatoria. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que esta primera actividad es sin duda individual. Una vez ustedes la realicen, entonces ya pueden escoger grupos. Entonces, pilas con eso. Ahora nos vamos, ahora nos vamos, ahora nos vamos a el formato Excel, al formato Excel que descargamos. Entonces, vámonos al formato. Dame un momento para buscar el formato. Aquí está, actividad 1. Ya el formato, previamente yo hice la actividad para poderles explicar. Muy bien. Entonces se la voy a explicar con un ejemplo, que es la mejor manera de aprender. Bien, entonces mire que usted aquí coloca su nombre, la carrera, coloca en el NRC el nombre del curso, que es estructura de un plan de negocios, y acá yo le coloqué servicio, servicio de educación para niños infantes. Entonces, ¿con qué servicio voy a trabajar yo? Con el servicio de educación para niños, pero que están en infancia. ¿Okay? Bien. ¿Infante o en primera infancia? Podemos llamarlo también en primera infancia. Entonces, dice acá el formato, nos dice que lo primero que debemos concentrarnos nosotros es en las actividades del cliente. Actividades del cliente. ¿Qué actividades realiza el cliente para adquirir un servicio o producto? Entonces, tenemos aquí la etapa. La etapa son actividades del cliente. Tenemos el objetivo de la experiencia del cliente y los puntos de contacto y luego la experiencia, la evaluación de la experiencia. Pero concentrémonos en actividades del cliente. Si usted mira acá en la columna horizontal, tenemos unas etapas. Mire que hay la precompra, que es todo lo que se hace antes de comprar, el proceso de compra, que es durante, y el proceso de poscompra, que ya es después o posterior a la compra. Nos están diciendo que realicemos unas actividades del cliente. Y resulta que hay unas etapas que también están asociadas a las tres etapas principales que son precompra, proceso de compra y proceso de postcompra. En precompra, ¿qué tenemos? Atención, tenemos atracción, atención y atracción. ¿Qué es la atención? ¿Qué es la atención durante la precompra? Miren la nota que yo coloco en el archivo que le envío. Dice, define aquí lo que llama la atención del posible usuario del servicio.
Es que en atención se define lo que puede llamar la atención del posible usuario del servicio o del producto. Por ejemplo, en un niño, ¿qué llama la atención cuando quiere un juguete? Bueno, por lo general la multitud de colores y sonidos son aspectos que le llaman a él mucho la atención. Entonces aquí lo que vamos a definir es qué es lo que le llama la atención al cliente. Bien, ¿qué le llama la atención a un padre de familia que está buscando el servicio de educación para su hijo? Entonces, note lo que dice. Atención, el cliente define unos aspectos que le llaman su atención sobre lo que debe tener el servicio de educación para sus hijos. O sea, previamente un cliente tiene claro qué es lo que a él le llama la atención del servicio de educación infantil que tenga una institución. ¿Ok? Y digamos que esos aspectos que llaman la atención al cliente, de alguna manera la organización también tiene que tenerlos presentes o tenerlos en cuenta para poder configurar su producto o su servicio. Entonces, por ejemplo, ¿qué le llama la atención al padre de familia? La seguridad en la institución educativa para el niño, la enseñanza con metodologías innovadoras, entre otros aspectos que llamen la atención. Entonces, ¿qué coloqué yo en el ejemplo que hice? ¿Qué hice? El cliente define unos aspectos que le llaman su atención sobre lo que debe tener el servicio de educación para su hijo. Y le puse allí ejemplos. Seguridad, enseñanza con metodologías innovadoras, entre otras. Ahora viene una segunda etapa que también está en la precompra, que es atracción. Allí dice, aquí se debe generar atracción por el producto o servicio. Yo como institución educativa infantil, de jardín infantil, ¿cómo yo genero atracción a través del servicio que ofrezco en las personas? Entonces dice aquí la nota, aquí se debe generar atracción por el producto o servicio. Por ejemplo, se diseña una campaña publicitaria para generar conexión con las personas cuando se quieren dar a conocer los beneficios del producto. Entonces, la idea es que el consumidor se identifique con eso que está viendo en esa campaña publicitaria. Entonces, resulta que tenemos un papá que de alguna manera está buscando el servicio de educación para su hijo. Y en un momento, como estamos viendo actividades del cliente, el cliente, que es el papá, el cliente es el papá, el consumidor es el niño, porque el consumidor es quien consume el producto, el servicio, y el cliente necesariamente no lo consume, lo puede consumir, pero también lo puede comprar para otro. Por eso le estamos llamando cliente, porque el que decide es el papá. Entonces, el cliente, es decir, el papá, se topa con una campaña publicitaria de un jardín infantil llamado Origami, que queda en Barranquilla. Allí en Origami, ellos dicen que sus jardines están adaptados para que los niños jueguen, exploren, investiguen y desarrollen todas sus habilidades. Al papá le gustó esa información que vio en Instagram, un post de Origami. Los niños felices, viviendo una experiencia interesante en torno a la exploración, en torno al juego y por supuesto también a la investigación. Entonces, el papá pasa a la siguiente etapa de averiguación. Entonces, el padre de familia busca información en Internet adicional para conocer de primera mano los valores agregados de ese jardín infantil. Bien, pasa a decisión. El padre de familia decide visitar las instalaciones del jardín infantil con su hijo para conversar con las directivas y docentes de la institución y ver de primera mano cómo está adaptado el jardín para que los niños jueguen, exploren, investiguen y desarrollen todas sus habilidades. Entonces, por esa razón, el padre decide ir. Por eso se llama decisión. Decide visitar el jardín. Siguiente etapa, acción. Y seguimos todavía en proceso de compra. En acción, el padre de familia realiza una inscripción a través del sitio web del jardín infantil. Ya visitó el colegio en esta etapa de decisión. Acá en acción lo que hace es que ya quiere que su hijo estudie, por eso lo inscribe a través del sitio web. Una vez lo inscribe, entonces el padre de familia asiste al jardín infantil con su hijo para matricularlo. Ya pasó a la acción, ya el niño lo matriculan y ya va a estudiar. ¿Ok? Entonces ya eso hace parte del proceso de compra. Y esa es
digamos, otra de las actividades que hace el cliente al momento de adquirir un servicio o producto. Bien, luego, acá en apología, que ya hace parte de la última etapa mayor, que es proceso de compra, llegamos a apología. ¿Qué es la apología? Se refiere a las acciones en el que los clientes alaban, defienden o justifican un producto o servicio. Generalmente lo hacen de una forma encendida, vehemente, alegre, defienden ese servicio y hablan muy bien de él. La apología la realizan esas personas que de forma espontánea le venden esos productos que consumen a sus amigos y familiares. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos colocado aquí en apología? Hemos colocado como actividad del cliente, el padre de familia y su hijo conversan entre ellos y reconocen la importancia que tiene el jardín infantil en la formación del niño. Están contentos, están felices y el papá está conversando con el niño. Bien, resulta que el padre está tan feliz, el padre que empieza a recomendar a los amigos y familiares que coloquen a sus hijos en el jardín, le está haciendo apología, está haciendo, digamos, un voz a voz de los servicios, de la calidad que ofrece el jardín para la educación de los niños. Entonces, la razón que da es que ha tenido una experiencia maravillosa en la formación de su hijo. Entonces, miren que con eso ya nosotros terminamos las actividades del cliente. Empezamos desde una precompra y terminamos en una poscompra, pasando por unas etapas conocidas como atención, atracción, averiguación, decisión, acción y apología. Eso está supremamente sencillo. Luego nos vamos al objetivo de la experiencia del cliente. ¿Cuál es el objetivo de la experiencia del cliente en cada una de estas etapas? Bueno, yo aquí uní este objetivo, lo uní en uno solo. Y aquí ustedes pueden observar. ¿Cuál es el objetivo del cliente en este proceso de precompra? Definir unos criterios relacionados con el servicio de educación infantil que permiten escoger un jardín infantil en el área metropolitana de Barranquilla. Entonces, el cliente empezó definiendo unos objetivos, perdón, unos criterios, definiendo unos criterios asociados al servicio de educación infantil. Allí fue cuando él empezó a pensar, yo quiero esto para la educación de mi hijo, que sea experiencial, que sea segura, que use metodologías innovadoras. Bien, y luego se topó con esto, se topó en redes sociales con esto, ¿verdad? Se encontró con que había un post de origami en donde se hablaba de eso que él tanto buscaba. Pero resulta que enseguida podemos ir hablando de los puntos de contacto. Y aquí en los puntos de contacto, en el primero no hay punto de contacto porque esta primera parte, el cliente lo que está definiendo es, digamos, está centrando su atención en lo que debe tener el servicio de educación para sus hijos. Pero la empresa debe tener claro qué es lo que va a ofrecer, porque eso que la empresa ofrece es donde el cliente va a centrar su atención. Entonces no hay punto de contacto. El siguiente, el punto de contacto, entonces son las redes sociales del jardín infantil. ¿Por qué? Porque el cliente aquí se topó con una publicidad o un post de origami, que es el jardín que vio en Instagram. Entonces, redes sociales del jardín infantil. Luego nos vamos a averiguación decisión. Y aquí nos encontramos con que el objetivo para estas etapas de averiguación decisión es encontrar un jardín infantil que tenga una formación basada en el juego, en la exploración y en la investigación en el área metropolitana de Barranquilla. Entonces, este es el objetivo de quién? De la experiencia del cliente. ¿Cuáles son los puntos de contacto? El padre de familia busca información en Internet. Ah, la página web de Jardín Infantil. El padre de familia decide visitar las instalaciones de Jardín Infantil con su hijo. Entonces allí se va a encontrar con que el punto de contacto son las instalaciones de Jardín Infantil Origami, también los docentes y la directiva. El contacto que tiene el cliente, digamos, en esa etapa, se da con las instalaciones, se da con los docentes y también con las directivas. Bien, seguimos avanzando. Acción. Entonces acá formulamos un nuevo objetivo también para acción. Yo lo que hice aquí fue unir estas dos actividades y les creo un solo objetivo. ¿Ok?
las uní en una etapa que se llama acción. Entonces, ¿qué dije aquí? Formalizar la elección del Jardín Infantil Origami que se encuentra ubicado en el área metropolitana de Barranquilla. Aquí el padre ya quiere elegir o formalizar la elección esa. Me gusta Origami, quiero formalizar mi elección. ¿Y qué hace para ello? Lo inscribe y luego lo matricula. ¿Cuáles son los puntos de contacto acá? Miren lo que están definidos aquí. Puntos de contacto. Bien, el primero, que es para escribirlo, la página web de Jardín Infantil. Y la asistente de comunicaciones, que es una persona que trabaja en el tema de comunicaciones. Bien, y para matricularlo, como el padre de familia va al jardín infantil presencialmente con su hijo, entonces las instalaciones del jardín, los docentes, las directivas y los asistentes administrativos. Ahí está. Seguimos viendo. Ahora, apología. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la experiencia del cliente en apología? Bueno, entonces aquí en apología el objetivo es recomendar el jardín infantil Origami a las personas que se relacionan con el cliente del servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que busca la apología. El padre de familia y su hijo conversan entre ellos y reconocen lo importante que ha sido que el niño estudie en ese jardín, ¿verdad? Entonces, no hay punto de contacto porque es una conversación entre los dos allí y de pronto no hay un punto de contacto con la empresa. Pero mire que acá el padre de familia está tan contento que empieza a recomendar, empieza a hacer recomendaciones del jardín infantil. Y en ese sentido, el punto de contacto se termina volviendo el mismo padre de familia, porque es quien está hablando bien y está haciendo un voz a voz del jardín infantil en donde estudia su hijo. ¿Ok? Entonces, esa es la actividad. Bien, ¿qué se nos pide ahora? Evaluemos la experiencia. La experiencia la vamos a evaluar por etapas, por etapas. Atención. Bueno, aquí es una evaluación neutra porque esta atención realmente fue más del cliente que definió unos parámetros o unos aspectos que quería encontrar en la institución educativa en donde va a colocar a su hijo. Bien, atracción. Evaluación de la experiencia. Mire que va de 1 a 5, donde 5 es la nota más alta y 1 es la nota más baja. ¿Qué nota le colocamos aquí en el ejemplo? Un 5. ¿Por qué le colocamos un 5? Porque el cliente se topó con una campaña publicitaria del jardín infantil llamado Origami. Fue un post de Instagram. Allí se vieron los beneficios de que los niños estudien allí porque los niños juegan, exploran, investigan y desarrollan todas sus habilidades. Entonces, ¿cuál fue la evaluación de la experiencia? Supremamente positiva, porque él encontró precisamente lo que buscaba. Y por eso allí la evaluación de la experiencia, lo que hacemos es que no la ponemos neutral, sino que la trasladamos con el clic sostenido hasta acá arriba con una nota de 5. O sea que le fue supremamente bien. Bien, y así sucesivamente. Esta, por ejemplo, el padre de familia busca información en Internet para conocer de primera mano los valores agregados de jardín infantil. Entonces el padre se fue a Internet, buscó información sobre el jardín infantil y quedó también contento. Pero le surgió una duda, cualquier duda, pudo ser una duda X o Y, y por eso de pronto bajó un poquito la nota y no la puso en 5, sino que la puso en 4. Es una decisión, ¿no? Es una decisión, porque estamos viviendo la ruta, el mapa de la ruta de compra. Bien. Siguiente etapa, decisión. Entonces el padre decide visitar las instalaciones de jardín infantil con su hijo para conversar con las directivas y docentes de la institución y ver de primera mano cómo está adaptado ese jardín infantil para que los niños jueguen, exploren, investiguen y desarrollen sus actividades. ¿Cuál es el punto de contacto? Bueno, las instalaciones de jardín infantil Origami, los docentes y las directivas docentes. ¿Qué nota le puso el hombre? El cliente, 5, porque estaba realmente feliz, estaba contento de haber encontrado un jardín con unas instalaciones físicas tan inspiradoras y con unos docentes y directivos docentes tan amables. Así sucesivamente, muchachos, vamos a hacer la evaluación para las distintas actividades, colocando la evaluación, pero teniendo siempre presente que deben establecer unas razones por las cuales
evalúan así. Bien, lo último que se nos pide acá en la parte de abajo es el responsable. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de que se entienda? ¿Quién es el responsable de que se gestione bien cada una de las etapas? Por ejemplo, la etapa de atención. Hombre, responsable es el departamento de mercadeo porque ellos deben tener claro qué es lo que va a llamar la atención de las personas. Bien, la atracción. Recuerden que la atracción, aquí en la atracción se debe generar atracción por el producto o servicio. Por ejemplo, si se diseña una campaña publicitaria para generar conexión con las personas, esa puede ser una alternativa. Si ustedes se dan cuenta aquí, en esta etapa de atracción, el Jardín Infantil Origami generó un post en Instagram y ese post fue tan exitoso que la gente lo vio, entre esos el padre que estaba buscando colegio para su hijo o un jardín infantil para su hijo y le encantó y lo buscó. ¿Cómo se evaluó la experiencia? Con 5. ¿Y quién es el responsable? El departamento de mercadeo y de publicidad. Son los responsables de generar estos contenidos o estos posts en redes. Y así sucesivamente ustedes van diciendo quién es el responsable hasta terminar. Luego, ya la última parte del ejercicio dice idea de emprendimiento, es que ustedes utilicen el método Scamper. Scamper, mire que Scamper es S-C-A-M-P-E-I-R. ¿Qué es Scamper? Cada letra representa algo. Por ejemplo, la S, la S en Scamper representa sustituir. Y dice allí, son muchas las preguntas que podemos hacer para responder a esta pregunta, pero podemos comenzar por las siguientes. Primera pregunta, ¿qué podemos sustituir para bajar los costos del producto? Es decir, ¿qué podemos sustituir aquí, en el caso de origami, para bajar los costos del producto? ¿O qué pasaría si sustituimos la plataforma de ventas? Entonces, fíjense que tenemos allí una explicación de lo que se pide en cada S y además unas preguntas para que nos ayudan a responder o a identificar la S en cuando se escribe Scamper, teniendo en cuenta que el Scamper es la solución. Entonces, ¿qué respuesta he diseñado yo acá? Respuesta a la pregunta 1. ¿Qué podemos sustituir para bajar los costos del producto? ¿Qué podemos sustituir? Entonces yo aquí respondo. El valor de la matrícula y la mensualidad del jardín infantil son algo elevados en comparación con la competencia. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando ahí? Que Origami es un excelente jardín infantil, pero tiene unos costos, digamos que no son unos costos, bueno, también, pero tiene una matrícula y una mensualidad en el jardín que es bastante elevada en comparación con la competencia que se ubica en el mismo sector. Ahora, una de las cosas que contribuye a lo anterior, es decir, a que la mensualidad sea costosa y que además no solo la mensualidad, sino también la matrícula sean costosas, una de las cosas que contribuye a eso es el elevado precio del servicio de energía. Origami se ubica en un barrio estrato 6 que tiene un servicio de energía demasiado costoso. Entonces, mire, entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí proponemos que se puede sustituir para que efectivamente funcione? Entonces, ¿qué proponemos? Una de las cosas, bueno, para bajar los costos de ese servicio, se ha propuesto la instalación de 500 paneles solares en los techos de todos los ambientes de aprendizaje. ¿De dónde? De allí, de la institución educativa. Con eso, se reduciría el 30% del valor del costo del recibo de energía. Pero para ser más complacientes, más competitivos en el valor de la matrícula, con esta acción se le rebajaría un 20% en el valor de la mensualidad a los padres. Es decir, se están ahorrando un 30% y van a trasladar parte del ahorro a los padres. Entonces la matrícula bajaría un 20%. Y eso es muchísimo, porque si la matrícula vale 1.000.000 y se le bajan 200,
que se le bajan, y se le bajan 200, entonces queda feliz la persona en el valor de la mensualidad. Y se deja ese 10% para hacer sostenible el sistema de energía eléctrica. Sistema de energía eléctrica. Entonces, en esencia, ese fue, digamos, la sustitución, el método Scamper que yo propuse. Ustedes tienen que seguir proponiendo más opciones y tengan en cuenta ahí las preguntas que yo les coloco y las actividades que también les coloco para que puedan ayudarse. En esencia, mis estimados estudiantes, esta es la explicación para la actividad 1. Entonces, procedo a suspender aquí la grabación y deseo que esta grabación a ustedes pueda servirle muchísimo para que hagan la actividad de la mejor manera.